Y la clasificación de las líneas de transmisión, que por el tamaño se clasifican en líneas cortas, líneas medias y líneas largas. Entonces vamos a ver que las líneas cortas son hasta 80 kilómetros. ¿Cuántos son 80 kilómetros en millas? ¿Cuánto sería? ¿Cuántos serían 80 kilómetros en millas? Sería dividir 80 entre ¿qué? Entre 1.609. ¿Cuánto nos da eso? 49.72. Sí, aproximadamente 50, ¿no? Aproximadamente 50 millas. Entonces, bueno, hasta ese tamaño se clasifican las líneas cortas. De 80 a 240, pues son líneas medias. Y ¿cuánto serían 240 millas? Aproximadamente 150. Aproximadamente 150. ¿Y cuánto serían 320 kilómetros en millas? 198.8. Bueno, entonces más o menos son las clasificaciones de la línea de transmisión. Entonces, pues ahí las líneas de transmisión se van a tratar como circuitos y pues son circuitos compuestos. ¿Por qué? Compuestos por una fuente de voltaje, que en este caso es el generador, o la subestación, vamos a decir, donde llega el voltaje, la corriente que también circula por ahí, una impedancia que en este caso puede ser en serie y una admitancia que es en paralelo. Entonces, es la forma de modelarlo. Y hay que ver, según la clasificación, cómo se modela. Entonces, cuando estamos hablando de líneas cortas de menos de 80 kilómetros o menos de 50 millas, pues no tomamos en cuenta el efecto que tiene la capacitancia sobre, o sea, el conductor, efecto capacitivo de la línea a tierra, ni el efecto capacitivo entre otras líneas de transmisión o entre otros elementos de la red. Entonces, en líneas cortas no se toma en cuenta. Entonces, el circuito es un circuito muy sencillo en el cual aplicamos ley de Ohm y encontramos los valores. Vamos a ver como si fuera una caja negra, donde en la caja negra estaría la impedancia, nada más, y las entradas y salidas sería el voltaje que nosotros estamos enviando, que sería a través de esa línea, que sería el voltaje que nos llega en la subestación. Y en ese caso ese voltaje vamos a decir que es el voltaje emisor y luego en el otro lado sería el voltaje receptor. Entonces, también tenemos una corriente, que es la corriente que entra y la que sale, que en este caso sería corriente en la parte del emisor y en la otra corriente en la parte del receptor, o sea, donde tenemos la generación o cerca de la generación, que sería el transformador, y en el otro parte donde tenemos la carga. Entonces ahí haríamos ese equivalente. Como les comentaba, entonces el circuito es un circuito equivalente que solo va a tener una impedancia para líneas cortas, que es lo que vamos a ver. Y en esta clase se desarrollaron ecuaciones con las que se pueden calcular voltaje, la corriente y la potencia de cualquier punto de la línea de transmisión. Por supuesto, también se puede calcular la regulación de voltaje, la eficiencia de la línea, podemos ver pérdidas, en fin, es una parte interesante de los sistemas eléctricos de potencia. Y más ahora que los dueños de las líneas de transmisión es Comisión Federal de Electricidad, entonces a ellos hay que pagarle para poder transmitir la potencia a través de sus líneas de transmisión.
la representación de la línea. Las líneas aéreas se pueden clasificar como cortas, medianas y largas, que ya lo había comentado. Si la línea aérea se clasifica como corta, la capacitancia en derivación es muy pequeña, que se puede omitir por completo con una pérdida de exactitud pequeña y solo se requiere considerar la resistencia R y la inductancia L en serie con la longitud total de la línea. Entonces es un circuito muy simple el que vamos a analizar en principio para una línea corta. Una línea de longitud media se puede representar con suficiente exactitud con resistencia e inductancia como parámetros concentrados, o sea que los dos están juntos, que es una impedancia, con la mitad de la capacitancia al neutro de la línea concentrada en cada terminal del circuito equivalente, o sea, estamos hablando de un circuito pi. Estamos hablando de un circuito pi, entonces, bien, este es el circuito pi, que ya lo hemos visto, en el cual tenemos una parte, como los comentaba, vamos a suponer que esto es una caja negra, como lo ven mucho en control, todo esto, no lo vemos. Y aquí tenemos una entrada de corriente y por supuesto aquí tenemos una salida de corriente. Igual acá tenemos la entrada de voltaje y aquí una salida de voltaje. Este circuito es para líneas medias, entonces aquí vamos a ver que aunque estamos hablando en términos de RLC, también los podemos dar en términos de impedancia, que sería R, JXL, entre Y prima medios o Y medios, que en este caso sería la reactancia capacitiva. Ese sería el circuito equivalente monofásico de una línea de longitud media. Los capacitores se omiten para la línea corta, o sea, no irían estos y entonces el circuito no iría ni este ni este, entonces el circuito sería más sencillo, de manera tal que tenemos un voltaje S y un voltaje R en el receptor, en el emisor, y una corriente de entrada y otra de salida. Como está en serie sin estos, estoy aclarando que no estamos hablando del circuito pi, sino el circuito de una línea corta, entonces la corriente de entrada es igual a la corriente de salida, ¿no? Porque no hay ninguna diferencia, pero el voltaje sí es diferente. Eso lo veremos un poquito más adelante. En lo que se refiere a la capacitancia, se consideran como cortas las líneas de 60 Hz o que trabajan a 60 Hz de conductor abierto, que tienen menos de 80 kilómetros, 50 millas. Ya hicimos el cálculo de longitud. Las líneas entre 80 y 240 kilómetros son líneas medias. Las líneas que tienen más de 240 kilómetros, que son líneas largas, requieren cálculos en términos de constantes distribuidas si se necesita un alto grado de exactitud, aunque para algunos propósitos se puede usar una representación de parámetros concentrados para líneas hasta 320 kilómetros de largo. Por eso les decía que era 320 y era casi ¿cuánto? 190 millas, los 320. Pasar 320 kilómetros a millas, ¿cuánto sería? Son casi 200 millas. Ah, son casi 200 millas, entonces por eso pedí esa parte, ¿no? Entonces, a eso nos referimos. Aquí vamos a hacer algunas consideraciones. Recordemos que aunque estamos hablando de resistencias, de inductancias y de capacitancias, la impedancia y la admitancia están dadas por unidad de longitud. Entonces, eso no lo olviden. Entonces, ahí no va a ser Z, que son ohms, sino que esta Z está dada en ohms por kilómetro o en ohms por milla, y eso ya lo hemos visto. Entonces, si hacemos eso, entonces vamos a utilizar la siguiente nomenclatura. Aunque las líneas no están espaciadas equilateralmente y no estén traspuestas, la simetría resultante es ligera y se consideran que las fases están balanceadas. Con el fin de distinguir entre la impedancia serie total de una línea y la impedancia serie por unidad de longitud, se adoptará la siguiente nomenclatura. Si estamos hablando de Z minúscula, es impedancia en serie por unidad de longitud por fase. Si estamos hablando de Z mayúscula, esa será la Z minúscula por L, donde L es la longitud de la línea.
y esta será la impedancia en serie total por fase. Lo mismo para Y. Y minúscula será la admitancia en paralela en derivación por unidad de longitud por fase al neutro. Y L será la longitud de la línea. Z mayúscula, Y mayúscula, por lo tanto, será la admitancia en paralelo en derivación total por fase al neutro, y esa será la multiplicación de esta admitancia en paralelo por la longitud de la línea. Entonces, eso lo tenemos que tener en consideración, porque aquí vamos a ver una Z característica y unos valores gamma que tenemos que dar los valores y que es importante que lo relacionemos y nos acordemos de él. Entonces, bueno, esta es una línea de transmisión corta, eso es lo que les comentaba. Entonces, aquí no aparecen las capacitancias y simplemente es un circuito que tiene una impedancia pues, en serie, ¿no? Que sería esto. Tenemos el generador, en este caso el generador, pues realmente no es que la línea de transmisión esté pegada al generador, ¿no? Ahí hay una subestación, pero sí es una generación de voltaje. Entonces, sí, el transformador, la salida del transformador la consideramos como una salida de voltaje. Obvio, aquí también no vamos a tener una carga, aquí también vamos a tener un transformador, dice el transformador de carga o la subestación, que nos va a distribuir toda la energía a través de redes eléctricas. En ese sentido, pues ya hacemos el circuito más simple y vemos que tenemos una IS y tenemos una IR, haciendo el efecto de hablar de una caja negra. Entonces, las entradas serían corriente en el emisor y voltaje en el emisor, y las salidas serían corriente en el receptor y voltaje en el receptor. Entonces, este sería el circuito equivalente para una línea de transmisión corta, y esa es la que estamos mostrando en esta figura, donde IS y IR son corrientes en los extremos generador y receptor, y BS y BR son los voltajes o neutros en esos mismos extremos. Entonces, si estamos hablando de voltaje generación, entonces aquí tenemos una caída de tensión, que no es la misma caída de tensión que tenemos en el voltaje receptor. Hay una caída. ¿Y dónde queda la caída? En esta impedancia. Pero la corriente, ¿cómo sería la corriente IR con respecto a IS? ¿Cómo sería? La misma. La misma. Entonces vamos a hacer dos ecuaciones. Recuerden que si estamos hablando de un sistema en el cual tenemos entradas, salidas, pues hay ecuaciones que uno lo representan. En algunos casos serán funciones de transferencia, en fin. Pero aquí vamos a ver qué hay que nos representa. ¿Cómo representaremos la primera ecuación? Ya lo dijimos. La primera sería ¿IS igual a qué? La IR. A IR. Entonces lo apuntan por favor por ahí en un cuaderno. Siempre les he dicho que tengan algo para apuntar, para que nosotros nos vayamos guiando. Entonces, esa sería la primera ecuación. ¿Y cómo sería el voltaje S con respecto al voltaje R? Ya lo apuntaron, ¿no? Primera ecuación y le ponen entre paréntesis ecuación uno, o como quieran ponerle. Entonces, la ecuación uno será IS igual a IR. Vamos a encontrar la segunda ecuación. ¿Cómo sería esa segunda ecuación? ¿Cómo es BS con respecto a BR? ¿Son iguales? No. Entonces, ¿cómo sería BS con respecto a BR? Lo podemos encontrar a través de este circuito. Sí, diferente, pero ¿cómo sería la ecuación? Así como hicimos la ecuación de que IS es igual a IR, ¿cómo sería la ecuación para el voltaje? BS, ¿a qué es igual? ¿Cuántas caídas de tensión tenemos ahí? La corriente era la misma, entonces no hubo duda. La corriente IS es igual a IR. Pero ¿cuántas caídas de tensión? BS, ¿a qué será igual? Ya me dijeron que es diferente, entonces ¿a qué será igual? A dos caídas de tensión, ¿no? ¿Una cuál es? La caída en la impedancia Sí, ¿y esa que es igual? La podemos encontrar con ecuaciones. con la corriente que hay en la serie, que sería IR que multiplica Z. Sí, IR o IS, como ustedes quieran, ¿no? Porque son iguales, ya dijimos, ¿no? Entonces, esa será una caída de tensión y la otra.
Pues la de la carga, que sería BR. Sí, entonces en la ecuación como que haría BS es igual a ¿qué? IR por Z más BR. Sí, IR por Z más BR, es correcto. Por Z, ¿qué Z es? Ya tenemos que diferenciar la Z mayúscula porque no nos están diciendo cuántos kilómetros son, ¿no? Si nos dijeran tantos kilómetros sería Z minúscula, ¿de acuerdo? Entonces ya escribimos las dos ecuaciones, ya las tienen en escritas, estas dos ecuaciones. Ya pues. Bueno, entonces las comparamos con las que vienen aquí. El circuito se resuelve así. Entonces, ¿sí coincidió? Sí, ¿no? Entonces, bueno, Sí. ese circuito se resuelve de esa forma. Y aquí estamos haciendo la explicación que yo también hice con anterioridad, que Z mayúscula es igual a Z minúscula por L. Entonces ya estamos hablando que si es por L, entonces ya estamos hablando en ohm, ¿no? Si dijésemos que fuese Z minúscula, sería ohms por milla, ohms por kilómetro, ohms por metro, es decir, ohms por unidad de longitud. Bueno, y encontramos la regulación. La regulación de voltaje entre una línea de transmisión es la elevación del voltaje en el extremo receptor, expresada por ciento en voltaje a plena carga. La ecuación se puede escribir como por ciento regulación, entonces sería al voltaje en el extremo receptor, NL, pues estamos hablando de una traducción en inglés, entonces es no load, que quiere decir sin carga, entonces menos BR, que es full load, que sería a plena carga. Y esos son magnitudes, ¿no? Recuerden que aquí estamos hablando de magnitudes. La magnitud del voltaje en el extremo receptor sin carga menos la magnitud del voltaje en el extremo receptor a plena carga entre el voltaje en el extremo receptor a plena carga por 100 para que nos dé en por ciento de regulación. Bien, donde vamos a ver que V en la magnitud de V en el extremo receptor es cuando no hay carga, porque estamos hablando sin carga, eso ya lo comenté, y la otra magnitud es cuando el extremo receptor está a plena carga. Cuando el voltaje en el extremo generador permanece constante, pero la magnitud, estoy hablando de la magnitud. Los diagramas fasoriales de la figura 3 que veremos más adelante, están dibujados para la misma magnitud de voltaje y corriente en el extremo receptor y muestran un mayor valor de voltaje en el extremo del generador. Se requiere para mantener un voltaje dado en el extremo receptor cuando su corriente atrasa al voltaje y no es la misma corriente y están en fase. Un voltaje aún más pequeño en el extremo generador se requiere para mantener el voltaje dado en el extremo receptor, cuando la corriente en este extremo adelanta el voltaje. Al dibujar los diagramas fasoriales, las magnitudes de las caídas de voltaje IR e IRXL para una línea corta han sido exageradas con respecto al voltaje en el extremo receptor, con el fin de ilustrar más claramente los puntos estudiados. La relación entre el factor de potencia y la regulación para las líneas largas es similar a las líneas cortas, pero no es fácil de visualizar. Entonces aquí estamos viendo la regulación, entonces aquí vemos en la regulación y cómo es esta regulación. Estamos viendo las magnitudes que tienen que ver con los voltajes y con la carga, ¿no? Entonces ahí vamos a relacionar corriente contra voltaje. Entonces, ¿cuándo decimos que hay un factor de potencia en atraso? ¿Cuánto se habla del factor de potencia en atraso? ¿Cuándo qué? Si tomamos como relación, bueno, es el parámetro que se escogió, ¿no? Cuando estamos en un diagrama fasorial, el fasor se está moviendo circularmente, ese fasor lo podemos parar ahí en un momento dado, determinado, para poder explicar el concepto y es como si le tomáramos una fotografía, entonces pues, se quedó estático y vemos, y se tomó una relación, pudo ser al revés, pero ¿qué quiere decir que sea el factor
de potencia en atraso en relación con las magnitudes de voltaje y corriente. ¿Qué nos está diciendo eso? ¿Qué es un factor de potencia en atraso? Se dan un elemento inductivo, ¿no? Sí, pero ¿qué Cuando- significa? Fasorialmente, ¿qué significaría? o sea, que la corriente está atrasada respecto al voltaje. Muy bien, La entonces, corriente, ¿perdón? o sea, en fasores, claro. La No, corriente, no, no te escuché. ok. La, la corriente fasorial está Sí. atrasada con respecto al voltaje fasorial. Muy bien, es correcto. Entonces, eso es lo que está pasando. Y les digo, se tomó eso como referencia, ¿no? En cuando alguien lo hizo. Pudo ser al revés, pero ese es el concepto que tenemos y ese es el que se tomó como norma y ese es el que vamos a tratar siempre. Entonces, cuando estamos hablando del factor de potencia en atraso es eso. Entonces, por lo tanto, vamos a ver efectivamente que la corriente está retrasada con respecto al voltaje. ¿Qué hacemos en esa misma fotografía? Pues hacemos el truco de que tenemos la cámara lista y la programamos, ya podemos programarlo a través de un control y le decimos con un cronómetro, cuando pase por cero el voltaje, tome la foto. Entonces, cuando pase por cero lo tomamos. Y por eso decimos que el voltaje tiene una magnitud y un valor de ángulo cero, y ahí lo dejamos. Y el ángulo que midamos entre el voltaje y la corriente ya será el factor unitario, entonces estarían en fase, ya sería el factor de potencia en atraso, que la corriente estaría atrasada con respecto al voltaje, o ya sería en adelanto cuando la corriente esté adelantada con respecto al voltaje. ¿Qué quiere decir? Que pasó primero si está dando una vuelta, eso es lo que nos está diciendo. Entonces, realmente sí es el concepto de que tomar una fotografía es muy didáctico y es muy gráfico también porque podemos ver cuándo atrasa. Atrasa o adelanta porque pasó primero, si es adelanto, o porque pasó después, si es atraso con respecto al voltaje. Entonces vamos a ver las gráficas que tienen que ver con eso. Entonces la figura 3 son los diagramas fasoriales de una línea de transmisión corta. Todos los diagramas se representan con la misma magnitud de V, R e IR. Entonces vamos a suponer que tenemos la magnitud y veamos el primer caso cuando tenemos un factor de potencia de 70 en atraso. Entonces, si estamos, el factor de la carga, ¿no? Si estamos hablando de un factor de potencia de 70 en atraso, quiere decir que el coseno phi a qué es igual. ¿Tienen una calculadora ahí? ¿Cuánto es el coseno phi? ¿A qué sería igual? ¿O a qué sería igual teta más bien? La palabra es coseno o phi, ¿no? Bueno, vamos a hablar de teta, coseno teta. ¿A qué es igual el teta entonces ahí, el ángulo teta, para 70 grados? ¿Lo podemos determinar? ¿Sí o no? ¿A qué es igual? Sería el coseno inverso de 0.7, ¿no? Sí, Sería exactamente. 45.5 grados. 45,5 grados. Entonces esa sería la parte, lo que estamos viendo, ¿no? 45,5 grados. Entonces, eso es lo que estamos viendo, que sería ese ángulo que atrasa coseno. Sí sería 45 grados, porque no está, gráficamente no sale tan los 45 grados. Y en el otro sería factor de potencia 100. Si es BR contra B es R, entonces aquí serían 45 grados. Sí, aquí serían 45 grados, ¿no? 45 grados entre uno y el otro. Entonces, diagrama fasorial, ponemos el voltaje BR en fase con 0 grados. Encontramos que aquí hay 45 grados. Luego, por la relación con la corriente, hacemos la relación con la resistencia y encontramos la parte real, que sería IR por IR, y la parte imaginaria con la reactancia, y el voltaje equivalente BS
será igual en la sumatoria de todo esto. Entonces, en la sumatoria de todo esto y será esta parte. Eso cuando tenemos un factor de potencia en el cual son 70, es 0.7, ¿no? En atrás. Bueno, ahora vamos a ver cuando estamos en fase. Entonces, la corriente está en fase con el voltaje, corriente en el extremo receptor, voltaje en el extremo receptor. Por lo tanto, aquí tenemos un R, IR y R con un componente en la resistencia. Y a 90 grados tendremos el JXLR o IRLXL y resultado final será la sumatoria y ese será BS. Ahora, cuando estamos en 45 grados adelante, entonces, aquí pasa primero en esta vuelta, pasa primero el voltaje y después la corriente, si lo estuviéramos mirando aquí. ¿Qué pasa primero? Primero pasa la corriente ya pasó y el voltaje está, perdón, aquí sería un adelanto, ¿no? Aquí sería un factor de potencia en cual la corriente sí pasó primero. Entonces aquí vamos a ver que este es BR, encontramos lo mismo, la relación del mismo en paralelo, igual que aquí hicimos el paralelo, paralelo, paralelo. Entonces lo encontramos fácilmente y esta sería la parte de la magnitud con respecto a la inductancia, que sería JXL. Y aquí vamos a tener que este sería el resultante, que sería BS. Y ya encontramos los valores, que serían los diagramas fasorales para una línea de transmisión corta. Todos los diagramas se representan con las mismas magnitudes, ya los habíamos comentado. Entonces ahora sí vamos a hacer un ejemplo. Es un generador trifásico de 300 MVA, 20 kilovolts, tiene una reactancia subtransitoria de 20%. El generador alimenta cierto número de motores síncronos o sincrónicos a través de una línea de transmisión de 64 kilómetros que tiene transformadores en ambos extremos, como se muestra en el diagrama unifilar de la figura 4. ¿Cuál es el diagrama unifilar de la figura 4? Es este, donde tenemos pues un generador, dos motores, una línea de transmisión a 230. El generador está a un voltaje en su barra, en la barra K. Recuerden, los puntos K es la barra K, L, M y N. Contamos con dos transformadores, T1, T2, uno conectado delta Y aterrizado y el otro Y aterrizado delta. Un motor conectado en Y, motor 2, un motor 1 en el punto P y otro en el punto R, con una inductancia aterrizada a través de una inductancia. Y esta barra está a 138 kilovolts, entonces es fácil adivinar cuál es la línea de transmisión. ¿Cuál es la relación del transformador? La relación del transformador será 20 kilovolts a 230, será un transformador elevador. Y aquí será 20 kilómetros, 260 kilovolts, perdón, a 138, a 13.8 kilovolts, será un transformador reductor. Entonces, bueno, continuamos con el ejercicio, con la lectura, que es la figura 4. Los motores todos de 13.2 kilovolts se representan solo para dos motores equivalentes. O sea, ahí pueden ser más motores. Y aquí lo que estamos es sacando una equivalencia. Entonces, pues es lo que estamos viendo, el circuito equivalente, ¿no? El neutro del motor M1 se aterriza a través de una reactancia. El neutro del segundo motor M2 no está conectado a una tierra. Es una condición inusual, ¿no? Porque es importante que esté protegido. Aquí está al aire, ¿no? Las entradas nominales de los motores son 200 MVA y 100 kVA.
para M1 y M2. Los puntos M1 y M2 de los que están hablando son M1 es el motor, motor 1, M2 es el motor 2, y eso es lo que estamos haciendo referencia. Las entradas nominales de los motores 200 MVA y 100 kVA para M1 y M2 respectivamente para ambos motores. La reactancia subtransitoria XD es igual a 20%. El transformador trifásico T1 tiene los valores nominales de 350 MVA y con una relación de 230 a 20 kilovolts, como ya lo comentamos, que es un transformador elevador, con reactancia de dispersión del 10%. Entonces aquí la XB' es igual a 0.1. El transformador T2 está compuesto de 3 transformadores monofásicos, cada uno de 127 a 13.2 kilovolts, 100 MVA de potencia con una reactancia de dispersión del 10% también, igual que en la anterior. La reactancia serie de la línea de transmisión es 0.5 ohms por kilómetro. Dibuja el diagrama de reactancias con todas las reactancias señaladas por unidad. Seleccione los valores nominales del generador como base en el circuito del generador. Ahí nos están diciendo, y este es el circuito. Entonces, esa es la parte del circuito. Entonces, utilizamos el pizarrón. ¿Están de acuerdo para desarrollarlo? Sí, profesor. Bueno, entonces vamos. Ah, ya. Me permiten un momentito, por favor. ¿Ya se ve el pizarrón? Sí. Ahorita me dicen, entonces,
vamos a desarrollar ese ejercicio. Bien, entonces, ¿ven el pizarrón? ¿Están viendo el pizarrón? Sí, profe. Bueno, entonces, espérenme que no veo lo que ustedes ven, ese es el problema. Para el enfoque, para si no está bien. Pero sí díganme cómo está. Entonces es un sistema de potencia, cual tenemos un generador, Profesor, ¿sí? disculpe que le interrumpa. Sí, sí puede mover su enfoque. Por favor, ¿Puedo mover que qué? sí se ve como su enfoque. Ah, sí. El enfoque. Entonces déjenme ver. No se ve bien, ¿verdad? Pero eso es, tenemos que, no está bien que me interrumpas, porque sí es importante. Entonces es que no sé yo bien lo que están viendo, pero bueno, vamos a tratar de. Si quiere, yo le digo cuando ya. Sí, es que me toca ver, porque que no déjenme hacer algo, creo que sí puedo voltear la cámara, la compu donde está la cámara para poderlo enfocar. Ahí, no, ya se movió. Ahí, híjole, casi. Es que se mueve. Un poco solamente. Ahí, Cuando cuando lo suelto, exacto. se mueve. ¿Se ve? Vamos, voy a hacer algo Sí, más. ya. Espérenme, dejen. ¿Qué dice mi? Ahí se ve. Bueno, déjenme ver porque ahora no encuentro mi plumín. Entonces, importante, nada más que me digan esto es para probar. Ya lo hice mal. Vamos a poner aquí, por ejemplo, no va con esto, pero por decir 10 kilovolts.
Nada más para cuestión del enfoque. ¿Se ve bien? Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Mi pizarrón está chueco, entonces por eso es el problema. Pero, vamos a ver. Ah, ahora sí me salí de enfoque completamente. No se ve, ¿verdad? Sí, bueno, si quiere puede escribir algo. No, pero es que ya está escrito. Ya Decimos, está escrito, entonces déjeme ver el margen. Me estoy saliendo del margen. Me estoy saliendo del margen. sí, Es que me moví. Ya. Ya. Ahí, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? sí. Bueno, entonces vamos a continuar. Y vamos a tener los puntos que aquí es K. Ah, dije que esto lo iba a hacer era para el enfoque, este número no va aquí. Aquí serían 230 kilovolts. Aquí sería el punto L. Este sería el punto M. Y este sería el punto N. Y vamos a tener una barra. Y sobre esa barra vamos a tener un motor. Y sobre la otra otro motor. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve la figura? Sí, Sí, Es que tengo chueco mi pizarrón también. Entonces, y bueno, aquí tenemos 13.8 kilovolts. Y aquí tenemos el generador. ¿Qué más nos faltaría? Aquí tenemos 20 kilovolts. Este sería el punto. ¿Qué punto es este? Y este será el punto P y el punto R. R. Punto R. ¿Me falta algo? Ah, claro, pues este es el transformador T1 y este es el transformador T2. Y ese será el generador, entonces. Ah, sí, las conexiones, ¿no?
Entonces este estaría conectado, sería delta, con un ya aterrizado, sería T1. El T2 también está en Y delta, aterrizado. El generador está un Y aterrizado. El motor 1, un Y aterrizado. Y este también sería un Y sin aterrizar, que nos dice que es inusual. Entonces, bueno, ese es el circuito. ¿Qué valores nos dicen? ¿A cuánto el T1 a cuánto está? O el T2, vamos a ver de T2. ¿Cuál será el valor nominal de T2 en kilovolts? En kVA, ¿cuál sería el valor nominal? Dice que el T2 es que nos dice que el T1 tiene valores nominales de 350 MVA, 230, 20 kilovolts y la reactancia de expresión. Y el T2 está compuesto ¿por qué? Por 3 transformadores monofásicos. Entonces, ¿cuál sería su potencia en el T3? En el T2, ¿cuál sería la potencia nominal? O 100 megavolts amper. No, nos vuelve a decir, lo vuelves a leer, Antonio, por favor. Dice el T2 ¿qué? El transformador 2 es trifásico y está compuesto Está, por tres transformadores monofásicos. Entonces, ¿cuánto entonces sería? sería 300 megavolts amperes. ¿Por qué 300? Porque cada uno, o sea, nos está dando el dato, pero del monofásico. Sí, Entonces, como de son la tres, pues potencia serían trifásica es 3 veces. Y entonces esa sí, será para el T2. Esto es solo para T2. ¿De acuerdo? Entonces ya superando eso, entonces, ¿cuál será su relación de transformación? Entonces, nos dice ahí algo y es importante ver la relación de transformación. ¿Qué nos dice de ese? Empecé por ese porque es el que está compuesto. Nos dice que son 127. ¿127 a qué? A 13.2 kilovoltios. 13.2. Entonces, ¿cómo está conectado? Delta Y. El lado de delta, ¿cuánto tendrá? ¿Cuál será el Estrella voltaje? delta. Sí, pero en delta, ¿cuánto voltaje tenemos? Son 3. Aquí. El lado de delta, ¿qué voltaje vamos a tener? O si no, el de Y. ¿El de Y cuál sería? ¿Cómo es los 800. voltajes en una conexión Y? ¿Cómo son? Los de línea con respecto a los de fase, me refiero. ¿Cómo son? ¿Cómo serían? Diferentes. Sí, entonces, claro, entonces sería Serían diferente. diferentes. Entonces, y en el otro son iguales, ¿no? Entonces, aquí sería, esto es para monofásicos. Para trifásico, pues el Y sería multiplicado por raíz de 3, 127, y el otro no está multiplicado por nada porque está conectado en Y. Esa es la unidad. ¿Cuánto nos da eso? ¿Cuánto nos da esa relación? La relación sería raíz de 3 por 120, ¿cuánto es?
Da 16.66, profesor. ¿Pero cómo? O sea, no tienes que dividir esto entre esto, porque esta es una relación de transformación. Solamente tienes que multiplicar raíz de 3 por 127, y el otro es 13.2, ¿no? Aquí me equivoqué. 13.2. Sí se entendió, ¿verdad? O sea, no es que tengas que hacer esta relación, porque, o sea, no es que tengas que multiplicar raíz de 3 por 127 y dividirlo entre 13.2, no. Es multiplicar por esto y encontrar que el valor del primario es 220 y el valor del secundario es 13.2 kilovolts. ¿Estás de acuerdo? Entonces, esto es relación de transformación. Si yo te pido el valor de A, entonces sí me dices que el valor de A será 223, 13.2. Pero ahora yo no estoy pidiendo el valor de A, sino la relación de transformación. ¿Sí? La relación de transformación es esa. ¿Ya quedó claro? Sí. Si déjenme un poquito de agua. Se me reseca un poco la garganta, por favor. Con permiso. Bueno, gracias, ya estamos aquí. Entonces empecé con ese porque es el trifásico. Son 3 transformadores monofásicos que están conectados como un transformador trifásico. ¿En un arreglo qué? En un arreglo Y delta. Ese es el valor. Bien, entonces encontramos esa relación. Y ¿qué nos dice el circuito? Que tomemos como base ¿qué? El ejercicio. ¿Qué nos dice que tomemos como base que seleccione los valores nominales del generador como base en el circuito del generador? ¿Cuál sería el valor nominal del generador? ¿Cuáles serían los valores nominales en el generador? ¿Cuáles son los valores? Nos dice un generador trifásico de 300 MVA, 20 kilovolts. ¿Cuáles son los valores nominales para los cuales está hecho el generador? El ejercicio nos dice al final, seleccione los valores nominales del generador como base en el circuito del generador. Entonces, ¿cuáles son los valores base en el generador? ¿Cuál es el valor nominal del generador trifásico? ¿Sí están conectados? En el salón por lo menos los veo, si no aquí tendré que salirme para poderlos ver. Sí, profe. Sí, bueno, entonces, ¿por qué no me contestan? ¿Cuáles son los valores base? ¿Cuál es el valor base? Nos dice que es en el generador y nos dice que son 300 MVA y 220 kilovolts, entonces ahí tenemos que ver cuál es el valor, ¿no? Los valores nominales son esos, 320 kilovolts. ¿Dónde? Aquí, en el generador. Y nos dicen, ¿por qué nos dicen aquí? Este es el valor del generador. Recuerden, la potencia toda base es la misma. Si yo tengo aquí potencia de base 300, la base de aquí es la misma de aquí, es la misma de acá. Potencia. El voltaje no, por eso nos pide. El voltaje base será 20. Tenemos que hacer la referencia. Como es 230, 220 a 230, entonces aquí hay una diferencia. Entonces no será el mismo y tenemos que encontrar el voltaje aquí. Igual para acá, encontrar la relación de voltaje para acá. En ese sentido, pues entonces ya tenemos la potencia base. ¿Qué es igual a la potencia base? En todo el circuito,
los datos del generador, ¿cuánto es? 300 megavolts ampere. Muy bien. Entonces ya nos están diciendo que esa es la base. Ya nos están diciendo, estos ejercicios, un ejercicio ya lo habíamos hecho, ¿no? Aquí nada más lo estamos viendo para ver cuál es el efecto de la línea de transmisión. Estos ejercicios fueron parte del primer examen. Y bueno, y el valor base también va a ser 20 kilovolts. No se le olvide que este es valor base, este es voltaje base. Pero en esta parte. Se requiere una base de 300 MVA en todas las partes del sistema, eso es lo que tenemos que hacer, así como los voltajes de base. Entonces, ¿cuáles serían los voltajes de base? En la línea de transmisión, 230, que es el valor. Y ya que T1, el transformador T1 también tiene una relación de transformación. ¿Cuál es la relación del T1? ¿Cuál es la relación de transformación de T1? 230 a 20 kilovolts. Entonces estamos lo mismo, 230/20, entonces el voltaje base también va a ser el mismo. ¿Pero por qué? Porque aquí coincide la relación del transformador. Aquí decimos que T2, esto es para el transformador T2, que son 3 transformadores monofásicos. Y aquí la relación de este sería 220 a 230. Entonces, el voltaje base también va a ser 230. Aquí ya no, porque son 220, ¿no? Pues aquí sí hay que tomar en cuenta. Eso sería para cada uno de esos. Entonces, ya tenemos los valores base del generador, ya tenemos los valores base de este transformador, y aquí de este transformador, pues sí lo tenemos, pero tenemos que encontrar el voltaje base, porque la potencia base ya la tenemos, la potencia base son 300 MVA. Ahora, ¿a qué es igual el voltaje base en ese transformador? Entonces será 230, y la relación que tenemos aquí. Multiplicamos a el voltaje que tenemos en ese caso ahí, que sería su relación de transformación, ¿verdad? Y esa relación de transformación es 13.2 entre 220, que es la relación de transformación que tenemos aquí. Porque está en la relación aquí, ¿esto cuánto nos da? ¿Cuánto nos da eso? 13.8. Que es esto mismo que tenemos aquí. Bien. Entonces ya encontramos esos valores. Voy a trazar una línea aquí. ¿La línea se ve? ¿Ven la línea? Es para... No se ve esa línea, ¿verdad? No, entonces, a ver, hasta aquí, ¿esta sí se ve? Sí. Bueno, hasta ahí. ¿Qué tan lejos estoy de esa línea? ¿Me paso mucho o no me paso mucho? Es para poner un margen. Como unos 5 centímetros. ¿Más abajo puedo? Como unos 5 centímetros más abajo. A ver, aquí. ¿Ven la otra línea que puse? Solo se ve el inicio. Entonces, solo se ve una línea, no se ven las dos. Vamos a ver aquí. Pues, es para aprovechar mejor el pizarrón, ¿no? Ya había hecho esto, pero como la otra vez pinté con los fijos, entonces, ¿ahí se ve la línea? Se vuelve a ver el inicio, pero el final ya no. Ah, bueno, el inicio, pero al final no. Entonces, a ver, déjeme ver cómo está esta línea.
No sé si ya te entendí. El inicio sí se ve, pero el final no. ¿Cómo se ve la línea? Ahora sí ya no se ve en línea. Ah, bueno. Entonces ya más o menos sé dónde está. Voy a pasar, me voy a hacerlo un poquito nada más. Más o menos hasta ahí. Ahí me dicen. Entonces, bueno, ese es lo que tenemos. Entonces, vamos a ver los valores, encontrar la X en por unidad para el transformador 1. Entonces, vamos a encontrar X de 1 en por unidad. ¿Sí se ve? Sí se ve. Entonces será, ¿cuánto nos da la X del transformador 1 en por unidad? ¿Cuánto nos dice que vale? ¿El 10%? Sí. Entonces será 0.1, ¿no? 0.1%. Bien. Lo multiplicamos por la base, que serían 300, eso usted ya lo sabe. 300 MVA. ¿Entre cuánto? Entre el transformador. ¿A cuánto está este transformador? ¿Cuánto es el valor del transformador T1? ¿Cuánto es su potencia base? ¿Su 20 potencia? ¿Cuánto? Ay, ¿Cuánto es el valor? El valor 650. de 150. ¿Cuánto le da esto? 0.85. sí, Es 0.085. 0.085. 7 por ahí, a lo mejor sale. ¿Y qué valor es esto? Es en por unidad. Eso ya lo hemos hecho, o sea, ¿qué es la idea de hacer este ejercicio? Pues de que veamos cuál es el efecto de la línea de transmisión, pero ya hemos hecho este ejercicio, o sea, no se preocupen por eso, eso es algo, por eso no explicamos algunas cosas porque ya están. Entonces vamos a ver para el transformador T2. Entonces, ¿qué pasa con T2? Entonces, con T2, pues vamos a encontrar también XT2 en por unidad. ¿A qué va a ser igual? También es 10%, ¿verdad? 0.1 en por unidad. La XT, la misma que acá. Y la relación, pues la relación aquí es una relación de voltajes. Entonces, a ver qué pasó aquí. Y si vamos bien. Que sería la potencia. ¿Cuál es la potencia del transformador T2? Dijimos que es 300, ¿verdad? La de ese también es 300, porque fueron tres transformadores son 300. ¿Y la base cuánto es? 300, entonces son 300 sobre 300. Y aquí no hice la relación de voltaje porque los voltajes son los mismos. O sea, de acuerdo a lo que hemos visto en las otras clases, porque la ecuación es más completa, ¿no? Esto es los nuevos por los viejos, acuérdense, y lo otro elevado al cuadrado y todo eso. ¿Sí se acuerdan de esa ecuación? Entonces aquí no la estoy poniendo completa porque aquí falta la relación de los voltajes, que sería un voltaje sobre el otro al cuadrado. Son iguales porque son 20 y 20, ¿sí? 20 y 20. Pero aquí lo que son iguales son las potencias, la nominal y la potencia base. Entonces me da 1. Y lo tengo que multiplicar por la relación de voltajes. ¿Cuáles voltajes serían? Este de 13.8 y este de 13.2 que tenemos acá. Entonces será 13.2 entre
13.8 al cuadrado. ¿Cuánto les da eso? Sí, sí se acuerdan de esa ecuación, ¿verdad? ¿Sí lo recuerdan? Sí, profe. Si no, la vemos o la repasan ustedes. O sea, aquí yo me estoy saltando lo que es la relación para el transformador T1, los voltajes porque son los mismos. Y en la otra me estoy saltando en la ecuación las potencias porque las potencias, la base y la real son las mismas. En cambio, en el transformador T1, las potencias real y la de base no son las mismas porque la potencia base son 300 MVA y la real del transformador son 350, pero los voltajes son 20 y 20 kilovolts. En el otro caso, las potencias son 300 de nominal de los tres transformadores porque son 100. 100 por 3 serían 300 y la base son 300, pero sus voltajes no son los mismos. ¿Cuánto le da? 0.091. 0.0915. Y estos son por unidad. Se alcanza a ver hasta ahí, ¿verdad? Sí, Bueno, vamos bien. Entonces ya hemos hecho esta situación en la cual es un ejercicio casi repetido, pero que nos da el efecto que es el efecto de la línea de transmisión. Y bueno, aquí vamos a ver la impedancia base de la línea de transmisión. Entonces, ¿a qué es igual esta Z base aquí? ¿A qué será igual la Z base de la línea de transmisión? Al voltaje base o el voltaje que tenemos es el voltaje base, que sería 230 kilovolts, que es el voltaje que tenemos aquí, entre la potencia base. El voltaje base entre potencia base, que sería 300. ¿Cuánto nos da? Ah, pero este es 230 al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto nos da eso? Sale 176.33 ohms. Bueno, entonces ahora vamos a ver la reactancia de la línea. ¿Cuánto nos dice que es la reactancia de la línea? ¿Nos da un valor la línea o no? Vamos a ver la reactancia de la línea de transmisión. ¿Sí nos lo da o no? El ejercicio, ¿lo leen, por favor? Y nos da una reactancia serie de la línea de transmisión, es de 0.5 ohms por kilómetro. Muy bien. Escucha mi eco a veces. Entonces, la reactancia de la línea sería X línea de transmisión va a ser igual a 0.5 y es el valor que nos da. En este caso sería ohms por kilómetro, ¿no? Sí. Entonces sería ohms por kilómetro. Entonces encontramos una X. ¿Qué tenemos que hacer? Pues referenciarla, ¿no? Entonces la dividimos entre su Z base. En este caso la Z base es 176.33 ohms. Y ese punto 5, ¿qué más nos dice el dato? El ejercicio. ¿Qué es 0.5 qué? Ohms por kilómetro. Aquí que me faltó algo. Pues lo estoy dividiendo por su valor
en ohms por kilómetro. Y pues aquí sí tiene que ver con la S base para pasarlo en por unidad, porque aquí son ohms por kilómetro. ¿Y cuánto tiene la línea de transmisión de largo? ¿Nos dice o no nos dice el ejercicio? Dice que son 64 kilómetros. Ah, sí, es eso lo que me hacía falta. Por 64. De manera tal que los kilómetros con los kilómetros se van. ¿Y cuánto nos da esto? ¿Cuánto nos da esta? 0.1814. No, aquí ya no alcanza igual. 0.1814. ¿Qué unidades? Por unidad. Por unidad. Entonces, ese es el valor. Sí, sí se alcanza a leer, 0.1814, ¿se alcanzan a leer ahí? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a continuar. Porque lo que nos piden es el diagrama de reactancias, entonces ya encontramos estos valores. Vamos a ver qué son los valores de cada uno, la reactancia en el motor 1, la reactancia en el motor 2, y ya para encontrar el diagrama de reactancias, que es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, ¿puedo borrar o me espero un poquito? Les pregunto. ¿Puedo borrar o me espero un poco? Bueno, aquí hay una parte que sí, hay chance ahí tengo una chance del pizarrón para escribir. Voy a utilizar una parte del pizarrón que sí se puede escribir. Entonces, ya hemos encontrado la reactancia en la línea de transmisión, en por unidad, para el diagrama. ¿Qué más hemos encontrado? Hemos encontrado la reactancia del transformador 1 en por unidad. Y hemos encontrado la reactancia del transformador 2 en por unidad. ¿Qué nos falta? Las reactancias del motor 1 y la reactancia del motor 1, del motor 2. Entonces, vamos a encontrar esas dos reactancias. Entonces, vamos a decir aquí es igual X M1, que sería la reactancia subtransitoria. Vamos a poner porque es XD. Otra vez les expliqué que es F directo y que es en cuadratura, por eso se da en XD. XD, que es el eje directo, el motor 1 es igual a... ¿cuánto es el valor de ese motor? De ese grupo de motores, ¿es equivalente? ¿Cuánto es la reactancia? ¿Cuánto porcentaje nos lo están dando? 20%. ¿Cuánto? 20. ¿Cuánto? ¿20? 20%. ¿no? Entonces, ¿cuánto sería? Es 0.2. 20%. Punto 2. Muy bien, 0.2. Esa es la reactancia. ¿Cuál es la potencia base? ¿Cuál es la potencia base de todo aquí? De todo el sistema. Ya les dije cuál es la potencia base. ¿Cuál es? $300 MVA, ¿verdad? ¿Y cuál es la potencia del motor 1? ¿Cuál es? Profe, perdón que lo interrumpo otra vez. Profe, no se Ahí ya ve. no se ve. Bueno, entonces no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? Hasta el 0.2 se ve. Bueno, se ve un poco del 0.2, pero el 300 ya no se ve, entonces sería un poco más Bueno, abajo. entonces sería X prima de M1 es igual a 0.2, 300 MVA
entre, ¿cuál sería el valor ahí? Ahí sí se ve, ¿verdad? ¿Ya se ve esa parte? Sí, Sí, se ve. gracias. Pues aquí vamos a poner que esto es M1 y que esto es M2, para que no nos meta ruido. ¿Cuál es el valor de ese motor? 200 MVA. A ver. ¿Cuánto? 200. ¿Cuánto es el valor? ¿Cuánto? Perdón. ¿Cuántos MVA son? 200, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cuál es su voltaje? Aquí lo vemos. 100 Uno es kVA. 13. No, los voltajes. Uno es 13.8 y el otro es 13.2. Ahí hay una diferencia. Entonces será 13.2 entre 13.8. No les voy a poner unidades porque si no, no alcanza a ver, pero ustedes sí se lo ponen ahí. ¿Se alcanza a ver hasta ahí? Sí. Bien, entonces, ¿cuánto les da eso? No les puse unidades, pero porque si no, no nos pasamos y no alcanzamos a ver. O si los alcanzan a ver, si le pongo kVA ahí, kilovolts. Ah, pero es al cuadrado. Aquí es al cuadrado. ¿Cuánto les da? Me da 0.2744 por unidad. Pues ahora vamos a encontrar la del motor M2. ¿Cuánto nos dice que es en por unidad también, en porcentaje? 20% también, ¿no? Esto será 0.2, que multiplica son 300 MVA entre, ¿cuál sería el valor ahí? De la potencia de esos grupos de motores, del M2. ¿100 kVA? 100 kVA. No, 100 kVA no deben ser. ¿100 qué? Es que el ejercicio dice que son 100 kVA, Uy, entonces aquí hay un error, pero ¿no? ajá, creo que hay un error, debe de ser megavatios. Ay, a ver dónde lo tenemos. Sí, hay un error ahí. Son 100 MVA. Lo corrige, ¿no? Porque si no, entonces nos da un error de 1000, imagínense. Fíjense el error de 1000 ahí, ¿no? Que sería 100 MVA. Como están a lo mismo, es la misma relación que tenemos aquí, sería 13.2 kilovolts entre 13.8 kilovolts, todo elevado al cuadrado. ¿Cuánto les da eso? Da 0.5489. ¿De cuánto qué? 89. 8489. Así, ¿verdad? 5489. Ah, 54. Gracias. Profe, quedan 3 minutos. Y entonces, bueno, ya lo que hacemos es todos los valores que tienen ustedes ahí, los encontramos, los puntos, y lo que hacemos aquí es, ya, por el tiempo, entonces vamos a borrar esto rápido. Y encontramos un circuito equivalente que sería una reactancia aquí, un valor acá, esto sería así, pues esto sería otra vez así, otra reactancia acá, que serían 3 reactancias. Encontramos aquí que serían los motores.
1 y 2. Y pues esto ya estará conectado acá. Entonces, el valor de acá, pues este será, los valores de cada uno, que esto sería J0.2, ya lo encontramos. Esto sería J0. Bueno, hay algunos, un poquito de diferencia en algunos, pero son milésimas. J0.0857. Ese sería uno, el otro sería J0.185. 81.5. Y este sería J0.0915. Y este valor sería J0.54. ¿Qué fue lo que nos dio? 54, J0.5489, que es ese valor. Todo en por unidad, ¿no? Y este sería J.175, que sería ¿cuál? Por aquí lo encontramos. Este. J0.2744. Esos serían los valores. Los puntos, pues aquí serían los voltajes. Este sería el voltaje en el generador. Y los otros serían los voltajes en el motor 1. Y este sería el voltaje en el motor 2. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Ya termino. Solo me falta ponerle las letras, que sería KNM. Aquí sería la letra K. Aquí sería la letra L. Aquí sería la letra M. Y la última creo que es N. N, que sería esta. R y P. Y con eso terminamos el ejercicio. Entonces, ¿dudas? Si no hay dudas, nos veremos entonces mañana, ¿no? Muchas